Para entender Asturias, su historia y su devenir socioeconómico, hay que conocer el fenómeno de la emigración. Hoy nos hemos venido aquí, a Colombres, para conocer más de cerca ese Museo de la Emigración y ese archivo de indianos en la Quinta Guadalupe. Nos adentramos en Quinta Guadalupe. Es un conjunto de detalles arquitectónicos impresionantes diseñados e ideados por el arquitecto santanderino Valentín Lavín. Artesonado neomudéjar, un estilo ecléctico con diversas molduras, diversos detalles de muy diversa procedencia, el mundo clásico y, por supuesto, en todas partes las iniciales de su propietario, Íñigo Noriega Lasso. Quinta Guadalupe también es conocida como el Elefante Blanco, pues aunque la veamos pintada de azul desde que se convirtió en sede del archivo, en su origen lo estaba de un gris casi blanco. Su presencia es avistable desde todo Colombres. Pues en nuestros Secretos de Asturias de hoy nos hemos venido hoy a Colombres, donde está este equipamiento maravilloso que es el Museo de la Emigración y el Archivo de Indianos, ubicado en este espectacular palacio, Quinta Guadalupe, y su director desde el principio, desde 1987, Santiago Romero, ¿qué tal? Muy bien, sí, desde 1987, ya han pasado muchos años, ¿no? En fin, pero bueno, la verdad es que la génesis de un sitio como este, de un proyecto como este, es una trayectoria muy larga, es un proyecto en el tiempo, ¿no? Esta impresionante casona perteneció a Íñigo Noriega Lasso, un colombrino que en 1868 emigra a México junto con sus hermanos. Así, el emprendedor Íñigo Noriega Lasso, este colombrino que emigra a México, lleva allí una vida muy azarosa, en un principio llena de sacrificios, de esfuerzos, y después, conocido por su tozudez y su emprendimiento, consigue grandes logros. Por supuesto, siempre auspiciados por las altas esferas políticas, sociales y de poder de aquel país, y también creando una numerosísima familia con su esposa, Guadalupe Castro. Consigue la confianza del presidente de la República, el general Porfirio Díaz, y a partir de ahí su ascensión fue imparable, logrando para México, para el presidente y para su inmensa fortuna, logros importantísimos, como unir por ferrocarril la Ciudad de México con Puebla, entre otros. Su buena estrella y exitosa trayectoria empresarial en México finaliza cuando estalla la Revolución. Íñigo Noriega resultó arruinado debido a la lealtad a su protector, Porfirio Díaz, pues no abjuró de su amistad, condición exigida por el nuevo presidente Venustiano Carranza para devolverle sus posesiones, y falleció en México en 1920. Finalizada en 1906, 2 años después del fallecimiento de su esposa, doña Guadalupe Castro, esta gran mansión nunca fue habitada. Sí que es verdad que don Íñigo Noriega venía de vez en cuando, se acercaba hasta Santander, de Santander aquí a Colombres, para ver y supervisar cómo iban las obras. Nunca fue habitada ni por él ni por ningún miembro de su numerosísima familia. De hecho, la frase que bautiza, o por la que se conoce a esta casa también, es «El señor no llega». Como mansión, como casa de indiano, la Quinta Guadalupe exhibe una serie de molduras que hacen un conjunto ecléctico increíble en las decoraciones de techos, paredes, etcétera, como por ejemplo ese artesonado mudéjar que convive con la imagen del dios Neptuno, o estas molduras de estilo neoclásico inspiradas claramente en Roma. En este frontón aparecen representados Mercurio, dios del comercio, y la diosa Fortuna, con su cornucopia repleta de monedas como símbolo de la abundancia, o la industria, representada con la rueda dentada, todos ellos muy habituales como personajes protectores de banqueros y ricos comerciantes. La Quinta Guadalupe ha estado cerrado un tiempecito, un tiempo, no mucho, porque habéis hecho una obra importantísima, parece que no, pero un ascensor es esencial para la Quinta, ¿no? Bueno, sí, es un museo para jóvenes, pero sobre todo viene gente mayor, ¿no? Y entonces ha sido una obra fundamental en un edificio histórico para
la accesibilidad de todos esos públicos, ¿no? Pero lo que sí tengo que decir que en realidad es una gran aportación de los grupos de apoyo que la Fundación tiene en América, ¿no? Y en concreto en México, ¿no? Porque este museo no se entiende solo desde la participación del Principado, de la Universidad, de la Fundación, sino también con la contribución y la ayuda económica que nos hacen desde América las asociaciones amigos del Archivo de Indianos. Otra de las imágenes que más se repite en este Museo de la Inmigración aquí en Colombres es la de los barcos, elemento fundamental para producir ese movimiento migratorio desde las costas asturianas hacia esos países, Cuba, México, Argentina, Chile, etc. Tras el fallecimiento de don Íñigo Noriega, la Quinta Guadalupe pasó a ser casa de reposo y hospital de sangre. Y después de la Guerra Civil, un hogar para las chicas sin recursos. En lo que respecta a Asturias, desde 1880 a 1930 aproximadamente, un 35% de la población, por supuesto chicos, jóvenes, menores de 20 años, abandonan nuestra región para buscarse la vida, para buscar sustento para sus familias, al otro lado del charco. En la Quinta Guadalupe se muestran algunas estancias con mobiliario de época indiana, pero el resto de la mansión está destinado a la exposición permanente sobre el fenómeno de la inmigración, los viajes de los jóvenes al continente americano, los puertos de donde partían y a donde volvían, los importantes centros sociales para acoger a los emigrados en la diáspora, con esas espectaculares maquetas que nos muestran cómo eran los de Buenos Aires, La Habana, México DF, capitales de los países más protagonistas del fenómeno de la emigración en Asturias, además de Chile y Estados Unidos. La Quinta Guadalupe alberga dos equipamientos en lo relativo a la emigración: el museo y el archivo, donde nos encontramos con esta espectacular biblioteca que atesora cientos de libros relativos al mundo de la inmigración y con muy buena información en lo referente a lo que se hacía, a las tareas que llevaban a cabo esos centros ubicados en la diáspora latinoamericana. El Museo de la Inmigración atesora multitud de objetos relativos al mundo de ese movimiento migratorio que hubo entre Asturias y el continente americano. Cartas, libros y objetos como baúles, detalles relativos a esos momentos de partida tan emocionantes para ellos. La Quinta Guadalupe está rodeada por un espectacular jardín considerado desde el año 2016 como jardín histórico por la Consejería de Cultura y Educación. Por supuesto, cuenta con numerosísimas especies arbóreas y no pueden faltar las palmeras, elemento clave e indispensable en cualquier mansión de un indiano. Y como elemento también típicamente indiano en este espectacular jardín de Quinta Guadalupe, la quinta cuenta con una especie de pequeño río, de riachuelo, llamado la Avenida de Dios, que se remata con una espectacular cueva en rocalla. Entre las especies arbóreas que pueblan el jardín están las palmeras canarias, los cedros del Atlas, cedros del Japón, tejos, tilos, palmeras washingtonia, ciprés de California, magnolios, laureles, falsos laureles, fresnos, acacias, naranjos, nísperos, aligustres, castaños, pinos, árbol del amor. En este maravilloso jardín de la Quinta Guadalupe nos despedimos de Santiago Romero, que nos ha atendido estupendamente en esta mañana, en un sitio paradisíaco. Preguntándote, Santiago, ¿qué planes tenéis de cara a la temporada que ya comienza, la temporada turística, en esas remodelaciones que habéis hecho? Bueno, sobre todo atender al público. Se ha trabajado mucho, se ha pintado el edificio, se ha dotado de una guía didáctica accesible por los móviles. En fin, se ha mejorado la museografía y se mantiene en lo posible esta especie de jardín americano, ¿no? La casa es un trasunto de América toda ella, en el interior y en el exterior, ¿no? Sobre todo, pues bueno, queremos seguir llegando a la gente y que se acerquen muchos inmigrantes a esta casa en Asturias. Esta casa. Gracias, Santiago Romero, director del Museo de la Inmigración y del Archivo de Indianos aquí en Colombres. Bien, prestosos y prestosas, espero que os haya gustado nuestros secretos de Asturias de hoy, dedicado a este equipamiento tan increíble que tenéis que conocer. Esperemos también que os haya encantado este vídeo y que os suscribáis a nuestro canal Prestoso de la Fundación Caja Rural de Asturias. Darle al me gusta y si me das algún comentario, ya estamos encantados. ¡Hasta el martes!